Buenas tardes, Temoris Greco. Hola, ay, Sí, ya estamos. Adelante. sí, sí, sí. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, Temoris, gracias. Qué gusto. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola Julio, muy buenas tardes. Temoris, ¿qué tal? Buenas tardes. Temoris, permíteme, antes de que llegue Arturo Rodríguez, que debe de por ahí, debe de venir por ahí corriendo para llegar a tiempo, para llegar a nuestra mesa, déjame platicar un poco con Arnoldo acerca pues de estos señalamientos de espionaje telefónico que se han hecho contra ti, Arnoldo, y contra el periodismo crítico independiente que se realiza en Guanajuato. ¿Qué ha sucedido, Arnoldo? Bueno, Julio, gracias por permitirme hablar de esto. Rápidamente, todo este trabajo periodístico que hemos venido haciendo, no solo el especial que publicamos en mayo, sino en general la cobertura sobre el desempeño de la Fiscalía de Guanajuato, que es todo un tema aquí. Somos la entidad con el mayor número de homicidios violentos durante los últimos 2 años y medio. Bueno, el deterioro de la paz en Guanajuato, que a todo mundo asombra, a todo mundo que ha venido aquí como turista, que ha recorrido el estado, que ha venido a comprar zapatos en León, las callejoneadas en Guanajuato, le llama la atención cómo llegamos a esto. Y creemos que una parte importante tiene que ver con la permanencia de un funcionario por 2 sexenios ya, la ineficacia de su trabajo, pero además el enorme gasto que se le ha asignado a esa fiscalía, que la ha erigido en todo un poder burocrático, pero no al servicio de los ciudadanos, ¿no? Y es un tema noticioso, un tema que, por cierto, muy poco toca la prensa de Guanajuato. Aquí se darían un festín los críticos que andan buscando todas las conspiraciones del mundo en la Ciudad de México, con un gobierno donde el Ejecutivo controla al Legislativo y al Judicial. ¿Dónde hemos escuchado eso? No, pero nadie voltea a ver estas cosas en los estados. Y un fiscal que está pues por encima del Congreso, por encima del propio Poder Judicial, al que intimida, y que muchos creemos incluso que el gobernador es incapaz, pues, ni siquiera no fue de modificar ahí la posibilidad de convertirlo en fiscal autónomo, mucho menos de pedirle una renuncia, mucho menos de llamarlo a cuentas o de pedirlo que se coordine. Ya destripó a otro secretario de gobierno, ya lo mandó de líder al Congreso recientemente, al exalcalde de León, Luis Ayala. Y todo esto es un tema noticioso, entonces no podemos obviarlo si estamos haciendo periodismo independiente, tratando de ver lo que ocurre en nuestro entorno. Y pues creemos que eso es lo que ha generado esta intromisión en nuestras comunicaciones, en los chats donde utilizamos, ya ves que hoy se usa mucho la mensajería, el Telegram, el WhatsApp, para trabajar en las redacciones y más con la pandemia, para subir las notas, para pasarnos las fotografías, para hacer las agendas, etcétera. Ahí ocurrió esta intromisión el año pasado. Lo llamativo quizás, lo que trae a cuentas el tema, es que presentamos una denuncia ante la Fiscalía General de la República, en la delegación de Guanajuato, donde nos toca, vamos a tocar la ventanilla, hay un encargado de despacho, lo he dicho aquí muchas veces, no hay un titular, y oh sorpresa, pues la Fiscalía General de la República declinó retomar el tema, aceptar la denuncia, pero sin notificarnos siquiera, sin decirnos por qué no lo está haciendo, y le pasa la competencia a la Fiscalía del Estado, cuando el delito de intervención en comunicaciones es federal, absolutamente, no hay ninguna duda, está en el Código Penal Federal. Y bueno, pues corrobora una impresión que tenemos hace mucho tiempo. El fiscal Zamarripa aquí es dueño del juego, ha copado todo, ha colonizado incluso a las dependencias federales de la 4T, lo cual habla de su poder, ¿no? Y habla de que funcionarios que permanecen ahí con Gertz Manero, como un funcionario de apellidos Castillo Banuet, Germán Castillo Banuet, que es hoy el que controla todas las delegaciones del país, las 32 delegaciones, es el subprocurador de control regional. Cuando revisa su currículum, este funcionario trabajó ahí desde María de los Ángeles Fromo, cuando estaba en la Fiscalía de Asuntos Electorales, pasó todo el sexenio de Felipe Calderón, el de Peña Nieto, su último ascenso antes de este que le dio Gertz se lo dio Alberto Beltrán. Y tú dices, bueno, con estas personas va a ser el fiscal, el recambio de la justicia en México, pues parece que no. Claro, Arnoldo, pues mi solidaridad con todos. Lo que nos topamos. Sí, perdón, sí, Arnoldo. La solidaridad con lo que estás... ¿Perdón? Ante esto estamos, te digo, sí, nada sí, más. Sí, pues sí, así están las cosas y precisamente por eso
Arnoldo, es que te he pedido que nos relates pues estos detalles que son muy significativos, además en un estado pues regido por la violencia como es Guanajuato, y donde el periodismo crítico e independiente que hacen en PopLab merece la solidaridad que yo expresé ya en redes sociales y que lo hago aquí mismo, a ti Arnoldo Cuellar como director y como periodista, a PopLab como medio de comunicación independiente y crítico. Así es que pues adelante y con cuidado, Arnoldo. Temoris. Gracias por esto. Al contrario, Arnoldo, gracias. Temoris, pues estamos hablando de periodismo de una parte y hay otra. ¿Qué opinas, Temoris, de lo que ha pasado ayer con toda esta discusión que ha suscitado el careo de Carlos Loret de Mola con Laura Barranco y con Juan Manuel Magaña? ¿Cómo has visto pues toda la discusión y todo lo que se ha generado a partir de ahí, Temoris? Bueno, Julio, primero empezar enviándole un abrazo a Arnoldo con la indignación por el espionaje y la indignación por la negligencia, ¿no? Sí. Ya tan absurdos y son tan obvios estos comportamientos cómplices Uh-huh. que hay entre las autoridades, lo que Edgardo Buscaglia llama el pacto de impunidad. Uh-huh. Oye, veo que Arturo llega medio chueco. Sí, llega al revés. Bueno, ¿qué pasa? Anda al revésado, don Arturo. A lo mejor él está bien y nosotros somos los que estamos mal. Sí. A ver, déjame ver. No, ya se compuso, ya regresó don Arturo Rodríguez. Estoy batallando con la señal, tengo ya varios minutos tratando de conectarme a ver si se mantiene. Bueno, una disculpa. Si no, ya sabes, Arturo, congelas la imagen y te quedas solo con el audio y así a veces funcionamos. Pero ahorita regresamos contigo, Arturo, muchas gracias. Temoris, adelante. Pues impresionado, o sea, entre tantas cosas que ha producido todo este asunto con Israel Vallarta, ¿no? Y Florence Cassé, con Cárdenas Palomino, García Luna y la banda de Loret de Mola. Uh-huh. Es este video que sacó ayer. Uh-huh. Un video que incluso hasta generó algún tipo de sospecha, o sea, una usuaria de Twitter con la que solemos tener intercambios, hasta se preguntó por la rapidez con que salió ese video. Uh-huh. y por la diferencia que hay entre, por ejemplo, la foto que sacó Manuel Magaña y cómo aparece Loret de Mola en ese video y el tipo de argumentación que presenta. Uh-huh. Da la impresión de que quiso ganar la mano haciendo un video antes de que los hechos se registraran, ¿no? Uh-huh. Como simulando que se hizo después. No sabemos si esto fue así, pero Loret de Mola ya sabía que ni Magaña ni Laura Barranco iban a decir que le habían avisado de que se trataba de montaje, porque jamás dijeron que le habían avisado de que uh-huh. se trataba de un montaje. Uh-huh. Entonces, eso no es lo que, o sea, él viene a decir, no se pudieron sostener en algo que nunca habían sostenido. Uh-huh. Ya lo explicaron ambos, tanto contigo como con Carmen Aristegui, en el sentido de que no, lo que ellos han sostenido a lo largo de todos estos años son otras cosas. En el caso particular de Laura Barranco, lo que ella se dio cuenta de que se estaba produciendo una situación anómala en la cual estaban humillando, agrediendo y torturando a dos personas en cadena nacional. Era una condición violatoria de los derechos humanos de las cuales Televisa y Loret se estaban haciendo cómplices. Lo del montaje se descubrió después, fue más adelante, pero en este momento ni Magaña ni Barranco lo sabían. Pero qué cinismo de Carlos Loret de venir a acusarlos o a decir que no se habían sostenido hoy. Sí, no te preocupes. Ambulancia muy escandalosa. Cuando es así como que lo que nunca habían dicho. Entonces es y después las acusaciones, ¿no? Su hacha
de guerra en contra tuya, en contra de Carmen Aristegui, en contra de la Octava, acusándolos de ser instrumentos útiles del presidente López Obrador. Yo creo que muchos de los obradoristas de cepa que se han dedicado a denunciar que tú y que Carmen y que la Octava son parte de la marcha del poder, ahora deben haberse quedado un poquito confundidos. Pues sí. Pero bueno, pero como pues si Loret siempre ha sido una mancuerna del sistema, siempre se ha beneficiado de ello, ha sacado enormes beneficios. Y el hecho de denunciar que siguen habiendo personas que están en la cárcel a partir de una serie de hechos lamentables en los que él jugó un papel fundamental, eso no lo hace a nadie instrumento de ningún presidente, sino instrumento de la verdad, de una verdad que tiene que ser señalada no solamente por la violación a los derechos humanos y a los códigos periodísticos más básicos, sino porque siguen habiendo personas en la cárcel y a ese tipo les va a restregar su cinismo a la cara. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, tu opinión, por favor, sobre este tema candente en las redes sociales del careo de ayer de Loret de Mola con Barranco y con Magaña y pues los señalamientos en el video que luego hizo. En fin, lo que quieras tú comentar, por favor, Arturo Rodríguez. Gracias, Julio. Primero que nada, bueno, pues una disculpa el retraso. En realidad estaba yo muy puntual, pero luego me tengo que pelear con la tecnología, porque bueno, pues ustedes comprenderán que no nació uno con estas herramientas y a veces se complica el uso y la señal. Y este tema, a ver, yo creo que el punto de partida que ha quedado absolutamente claro con no solo el contexto de esta semana, sino desde que se reveló qué es lo que había ocurrido, es que pues se trata, yo pensaría que de uno de los episodios, si no es que el episodio más vergonzoso para el periodismo mexicano y para los medios de comunicación en mucho tiempo. Estamos hablando de un hecho en el que bajo el ropaje del periodismo se permitió un acceso en primer lugar y una recreación de un operativo en el que pues se incurrió en violaciones al debido proceso y tortura. Y eso yo creo que nos coloca, insisto, frente a uno de los episodios más vergonzosos que no puede justificarse bajo ninguna lógica. Sí, se pide una disculpa y se señala a quienes han pues evidenciado esta historia ignominiosa, particularmente, bueno, pues en tu caso, en el caso de Carmen, que son colegas a quienes pues yo personalmente respeto, admiro y con quien en tu caso me une pues una amistad que se basa justamente en la coincidencia de principios y de pues una ética a la hora de trabajar. O sea, nadie puede decir que Julio Astillero reprodujo de algún modo o revictimizó o formó parte de un montaje o de una operación tan deleznable como la que en este caso nos ocupa. Entonces, pues para usar el dicho popular de cuando acá los patos le tiran a las escopetas, ¿no? En primera instancia sería eso. En segunda, me parece que este video que emite ayer Carlos Loret, pues está era muy predecible, especialmente después de la publicación del video de Martín Jesús López Obrador, una oportunidad para poder victimizarse y decir que es perseguido del régimen,
cuando en los hechos creo que aquí quien ha padecido las consecuencias largamente de una operación a todas luces irregular ha sido Israel Vallarta y su familia, y quienes han sido identificados todos estos años como parte de la supuesta banda de los Zodiaco. Pero en el caso de Vallarta, me parece que de manera muy notoria, pues una estancia prolongada en prisión, habiendo un cúmulo de anomalías que bajo otra circunstancia que no implicara pues los intereses políticos que implicó durante todo este tiempo, estaría ya en libertad. Es decir, alguien con lana, alguien en otra situación, seguramente hubiera librado por todas estas violaciones a debido proceso la cárcel. Y viene muy ad hoc, decía yo, esta justificación y esta argumentación de sentirse perseguido cuando este señor pues está siendo llamado como testigo de un hecho, no como imputado. Entonces esa supuesta persecución pues no se actualiza en términos judiciales, y por lo tanto me parece un despropósito acusar una embestida a la libertad de expresión, que por cierto no se le conoció en los sexenios pasados. Entonces, bueno, pues con este comentario y naturalmente con mi solidaridad, mi respeto y mi reconocimiento a tu trabajo, Julio, cierro aquí esta intervención. Muchas gracias, Arturo, muy amable. Arnoldo Cuéllar, sobre este tema, ¿qué opinas sobre el careo y las declaraciones y los videos y todo lo que se ha producido alrededor de este punto, Arnoldo Cuéllar? Con todo respeto, y aunque luego Temoris diga que el eje Guanajuato-Coahuila trae ahí una ondita, yo le diría a Arturo, el periodismo mexicano está lleno de episodios vergonzosos, ¿no? Competirían varios entre sí. O sea, ¿qué te parece Frida Sofía? ¿O qué te parece Erika Wexler anunciando en Televisa el bombardeo nuclear de Tel Aviv? ¿O qué te parece aquella cabeza del Excelsior de Regino Díaz Redondo diciendo Octavio Paz gana el Nobel, Salinas lo felicita? O las 8 columnas de todos los periódicos de México el 3 de octubre del 68. O sea, es sistémico. El periodismo mexicano sistémicamente es un recadero del poder y ha hecho lo que el poder le ha indicado, sirviendo a unos u otros grupos. O sea, ¿cuántos de los videos de Televisa o los audios de aquellos Raúl Salinas de Gortari, Kamel Nasif, los videos de la lana de, ¿cómo se llama?, de Bejarano, ¿cuántos partieron de un reporteo mínimo? Todos fueron entregados en sobres amarillos en las oficinas de Televisa por funcionarios o por políticos. O sea, no hay ahí ningún trabajo de investigación de ningún tipo. Eran mensajes entre el poder. Y vayámonos más atrás, Pancho Galindo Ochoa, que sabían cómo bailaban los periodistas con los políticos y a qué resorte mínimo había que mover para provocar tal o cual cosa, ¿no? Yo creo que la historia del periodismo independiente mexicano está por construirse. Y desde luego ahí, como bien lo dices, Julio y muchas otras gentes, intentando estas cosas novedosas, independientes, aprovechando los recovecos de la tecnología y también sus vicisitudes, como lo que pasa aquí a cada rato con YouTube, está apenas en sus primeros pasos, porque la prensa industrial mexicana y la prensa de los grupos de poder no ha hecho periodismo en absoluto. Y antes de eso, y López Obrador lo dice muy bien, teníamos un periodismo partidista, ideológico en el siglo XIX, con posiciones políticas. Entonces no tenemos esa tradición de un periodismo industrial que apueste a la audiencia y no que apueste o al anunciante o al político. Partiendo de esa base, yo creo que lo que Loret hace todavía hoy con Latinus forma parte de ese viejo modelo, del modelo de ser recadero de un grupo político contra otro, alentado, incentivados, financiado por uno de esos grupos políticos contra otro que no lo quiere financiar. Yo creo que tampoco López Obrador está, ni el régimen de la Cuarta Transformación, alentando la construcción de una nueva prensa, ¿no? Digo, no lo hace con un Notimex cerrado y con San Juana Martínez ahí, no lo hace al no entender el papel de artículo 19, que puede cometer errores como el de la foto, que seguramente
así fue una tontería ahí de alguna gente, pero que no les merece toda esa crítica que le lanza AMLO de agentes del imperialismo con esta retórica de los años de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, yo me quedaría en todo este tema Cassés, Cárdenas, Palomino, etcétera, con el gran libro de Jorge Volpi, sin duda, y al que habría que volver una y otra vez, donde queda clarísimo lo que hizo Carlos Loret de Mola, que no era sino otra cosa que lo que hacía todos los días, a veces con menos escándalo, quizás con menos sentido de la oportunidad, quizás el gran director de esa puesta en escena pues fue García Luna, ¿no? Entonces, ni siquiera quiero darle, tiene relevancia porque hay gente en la cárcel todavía y porque generó toda una situación incluso internacional de conflicto con Francia, pero hay gente común y corriente a la que se lo hicieron y no tuvo la oportunidad de defenderse, ¿no? De ser afectado también por el manejo noticioso de estos medios de comunicación y de estos pseudo periodistas que padecimos por años y que estaban en las salas de Los Pinos y en las exclusivas, que escucharon decir a Peña Nieto en una plática sosegada que la corrupción en México era cultural y nadie se atrevió a cuestionarlo. Creo que la más crítica ahí fue Lili Téllez, ¿no? Si con la mirada. Sí. Entonces, bueno, pues ahí dejar un poco esta reflexión. Gracias, Jorge. A ti, Arnoldo, gracias. Temoris, pues más allá de todos estos incidentes de los que ya hemos comentado, pues sigue la cabalgata de candidaturas presidenciales a destape. El propio presidente de la República dijo que él es el destapador, pero que la corcholata a la que él apoyará será la que apoye el pueblo. Y hoy, pues en un episodio realmente inusitado, el propio canciller Marcelo Ebrard en la conferencia mañanera de prensa pues ha dicho que él va a pelear, que él está en la lista y que va a buscar la candidatura presidencial. ¿Cómo ves este tema de candidaturas, destapes y corcholatas, Temoris? Pues sí, la caballada escuchó el ring de salida y salió hecha la raya, ¿no? Ellos estaban así como tensos todos y escuchaban y ¡pum! Músculos para afuera y hacia adelante. Y va de todos los tamaños, ¿no? O sea, van algunos percherones y luego un pony por ahí, el pony Noroña, ¿no? Va por allá atrás. Pero todo el mundo muy apuntado. Y ahí el tema es qué tanto va a afectar. O sea, han dicho que se van a concentrar en su trabajo, que va a ser la prioridad, pero uno, ¿cómo saber? Si tú tienes que tomar decisiones difíciles que te van a generar un golpe a tu popularidad o que pueden afectar tu popularidad, pero hace falta tomarlas, ¿lo vas a hacer si ya estás tú lanzado a eso? En Estados Unidos se maneja el concepto de los presidentes lame ducks, o sea, el presidente pato cojo, que es aquel que ya se va a ir, que va a dejar el cargo y que que ya va perdiendo poder rápidamente. Esto, la pregunta es, ¿no va a afectar también las capacidades del presidente López Obrador el tener esta competencia abierta? O sea, ya es, yo no recuerdo que en el priismo o en el panismo se hiciera igual. Algunos van a decir que es sano saber quiénes están ahí, que son ciudadanos, que son aspiraciones legítimas, y puede serlo, pero todo eso tiene consecuencias sobre el poder. El poder es algo que es muy difícil de ejercer, es muy egoísta, es muy competitivo, es muy celoso, y de alguna forma, al abrir esta competencia, López Obrador empieza a ceder control, empieza a ceder protagonismo, a ceder reflectores. Y hay que ver cómo lo va a afectar esto y también si va a tener éxito en su idea de que abriendo el abanico va a proteger a los punteros. Estas largas carreras, que es una larga carrera de 2 años y medio, va a tener consecuencias de desgaste sobre los caballos.
Entonces vamos a ver qué tanto se desgastan y si no acaba saliéndoles pues mal a alguno o a varios de ellos. Bien, Temoris, pues gracias. Y vamos, Arturo Rodríguez, ¿cómo ves este tema de los destapes prematuros, de las corcholatas, de Ebrard colocándose ya como precandidato abiertamente? Arturo, ¿qué opinas? Bueno, rápidamente, nada más por la discrepancia con Arnoldo. Yo coincido con esta historia del periodismo mexicano que ha sido persistente durante medio siglo más. Hemos escuchado la consigna prensa vendida como parte de eso. Sin embargo, me parece que al menos en lo que va de este siglo y hasta donde yo recuerdo, ninguna de las pifias, que son muchas las que se han cometido, implicaron un acto deliberado de violación de derechos humanos, como fue el caso de estas personas acusadas de la banda de los Zodiaco. Entonces, por eso lo considero particularmente grave y penoso. Y tampoco me parece que el periodismo independiente esté en pañales. Yo creo que hay toda una tradición y afirmarlo así desestimaría los esfuerzos y también a los muchos colegas que han o hemos padecido actos de censura y de persecución durante todos estos años. Y ahora bien, respecto al tema de la sucesión presidencial, creo que estamos frente a una nueva fórmula de entrar a un proceso sucesorio que está rompiendo, como muchas cosas en la 4T, los esquemas. Yo creo que una de las peculiaridades de López Obradorismo popular, naturalmente, y particularmente el presidente López Obrador, es jugar siempre con cartas abiertas. Esto rompe en muchos momentos con la ortodoxia política o con lo que se ha venido asumiendo históricamente como el deber ser. En muchos casos vemos, por ejemplo, expresiones que suelen remitir luego a analistas a decir, bueno, tiene razón, pero el presidente no lo debería de hacer. Pienso en un ejemplo muy claro, el de las elecciones, ¿no? Y sus expresiones. Pues sí, el presidente tuvo una serie de expresiones que, por cierto, en estos días estará revisando la sala especializada regional sobre su incidencia en el proceso electoral. Y bueno, se diría, bueno, eso no lo hizo Peña Nieto, no lo hizo Calderón, no lo hizo Fox, no lo hacían ni los viejos priistas del siglo pasado. Y es cierto, no lo habrían así, pero hay ejemplos contundentes, claros, de que en cada proceso electoral se metían no solo de palabra, sino en realidad con acciones que afectaban de manera definitiva el equilibrio de las contiendas electorales. Nadie evitó la tentación de particularmente desviar recursos públicos para los procesos electorales. Entonces, ¿se metían los presidentes? Pues sí, todos se metieron. ¿Incidieron en el resultado? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues que López Obrador abre el tema. Creo que así como en ese ejemplo, que me parece uno de los más claros, notorios de los últimos meses, en la sucesión presidencial está ocurriendo lo mismo. Hay un cambio respecto a cómo venían dándose las sucesiones, tanto del periodo de los panistas como del viejo ritual sucesorio del antiguo régimen hegemónico. Y creo que los pronósticos hasta este momento pues son reservados. Lo que sí queda muy claro es cómo en este caso el presidente López Obrador pues está dando o dejando abierta la cancha, y al menos hay dos tiradores ya declarados, concretamente el caso de Ricardo Monreal. Ahora vemos el caso de Marcelo Ebrard, que van a buscar la postulación así abiertamente como está caracterizándose en estos tiempos la política mexicana.
Gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, ¿qué opinas de este tema? Destapes adelantados, cambios en el estilo político, en fin. ¿Cómo ves todo esto, Arnoldo, por favor? Para alusiones primero, ¿no? Bueno, para alusiones. No, coincido y realmente hay una discrepancia muy acotada. El periodismo independiente es valioso en este país y ahí está nada más la revista Proceso, por ejemplo, que batalló en una época difícil contra el presidencialismo más fuerte, más poderoso, ¿no? Pero no hemos logrado construir todavía una historia que sea hegemónica, porque lo hegemónico sigue siendo el periodismo industrial con estos intereses bastardos ligados a las luchas políticas, ¿no? Que quedará por construirlo, pero además tampoco nos espantemos, porque incluso cierto periodismo con otras características como el norteamericano, pues ahorita está en crisis profunda y están llegando estos multimillonarios a comprar los periódicos también. No sabemos para dónde vayan a ir esas tradiciones de los medios, ¿no? En general creo que pues todo está por reescribirse. Y una de esas cosas es el tema de la sucesión presidencial, Julio. A ver, el tapadismo murió en México, murió herido de muerte por la bala que mató a Colosio. Carlos Salinas de Gortari tuvo que apechugar a un candidato que no era el que él quería. Y a partir de ahí, Zedillo ungió a la Bastida, que no hizo más que el ridículo, ¿no? Fox no pudo orientar a Krill y tuvo que apechugar con Calderón, que se impuso con el aparato del panismo. Y luego Calderón, pues qué triste historia aquella de Josefina, ¿no? Y pactar con Peña y tener que comprar el avión presidencial para regalárselo con un moño a Peña. Y bueno, y finalmente, bueno, pues Enrique Peña Nieto con MIDI y esos acuerdos que probablemente hizo con Andrés Manuel López Obrador, que levantan muchas sospechas, ¿no? Entonces, si empieza a resurgir la tradición, la está reinventando, la está resucitando Andrés Manuel López Obrador. Y la hace de una forma interesante, según me parece, porque a diferencia de lo que revisa Temoris, yo creo que va a adquirir más poder con todos sus posibles sucesores corriendo esa carrera muy prematura, pero además teniendo que dar resultados, porque no pueden hacerlo de otra manera. O sea, Sheinbaum tiene que superar la debacle de la Ciudad de México, lo que le ocurrió con el accidente de la línea 12, pero también la electoral, ¿no? Y bueno, no nada más se va a lograr con mítines, tiene que recuperar credibilidad en la capital, y eso no le viene nada mal a la 4T. Y Ebrard tendrá que esmerarse en un mundo muy complejo, es el ministro de Relaciones Exteriores, con el tema de Cuba, con el tema de América Latina, con esta situación con los norteamericanos, que también está, y China, etcétera, en hacer el mejor papel posible y no descuidarlo, y no descuidar a su equipo de trabajo, donde tiene muchos puntos débiles, para consolidarse, ¿no? Y también de eso gana López Obrador, ¿no? Creo que se convierte al final del día en un gran elector muy soterrado, si deja en realidad que corre el hecho de que quien vaya adelante en la popularidad, pues podemos llegar a ver que por primera vez una encuesta de esas de Morena que nadie conoce cómo se hacen sea real y que realmente se lleve a cabo de forma transparente, esta vez sí, ¿no? Y que gane con eso pues un asunto de lógica política que debería haber ocurrido hace mucho tiempo, ¿no? El mejor posicionado será el candidato, pero además trae en la mano el juego político de la sucesión frente a una oposición que no encuentra de ninguna forma cómo reorientarse y cómo reconstituirse. En los próximos semanas y meses, el triunfo pírrico de las alcaldías en la Ciudad de México se va a convertir en polvo, porque cada alcalde panista en una de esas delegaciones va a empezar a enfrentar problemas reales. O sea, y va a empezar a recibir reclamos que no va a poder satisfacer porque tampoco tiene la manera de hacer crecer mágicamente sus presupuestos, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que ahí nos vamos a meter. Va a tener que ir la sociedad civil de la mano de esos partidos desfondados a tratar de construir algo prácticamente de la nada. Mientras López Obrador trae 3 o 4 candidatos corriendo, con poder, con presupuestos y con la obligación de aprender de sus errores. Claro. Arnoldo. Entonces, me parece muy interesante.
Muy bien, gracias Arnoldo. Temoris Greco, pues habla Arnoldo de la situación de la Ciudad de México, la necesidad de reconstruir, reconstituir, y este jueves entra en acción pues un político en el entorno pues de tecnocracia dominante en el ámbito de Claudia Sheinbaum. Entra Martí Batres y a mí me parece pues que entra además ya con una etiqueta de ser un aspirante a gobernar la Ciudad de México en 2024. ¿Qué opinas de la llegada de Martí Batres como secretario general de gobierno de la Ciudad de México, Temoris? Bueno, de entrada me sorprende gratamente que don Arnoldo desguanajuatice un poquito. Ya ves, Arnoldo. Y además que le haya tendido la mano a Saltillo, ¿no? Porque con esos tiroteos que se dan ahí, y sí, toda la mitad, Julio, eso significa que vamos adelante en una lógica de hermanamiento y confraternidad. Abrazos, no balazos. A mí me parece que es una jugada necesaria. Estaba escuchando a Martí hace rato que habló contigo, Julio. Uh-huh. Y él entiende, o sea, él es del mismo CEU, o sea, él es del CEU como Claudia Sheinbaum, aunque no eran de la misma corriente. Uh-huh. El Martí generó alrededor de sí un grupo que se llamó Tercera Fuerza, para ubicarse entre los grupos de izquierda, más izquierda ceuista, entre la CEN, los En Lucha y otros, y el sector histórico del CEU al que pertenecía Claudia, Imas, Imanol, Santos, todos ellos. Uh-huh. Y entonces no necesariamente son de la misma corriente, pero bueno, comparten un origen, comparten el sentido de la gente que viene de la UNAM, que se formó con todos esos valores que López Obrador ha despreciado. O sea, se formó con el feminismo, con el zapatismo, con el tema de la reivindicación de las luchas indígenas, del ambientalismo. Entonces, eso a mí me parece que le va a permitir, o sea, tendrá que proponerse hablarles a los sectores que se han alejado de Morena en Ciudad de México, en un lenguaje que puedan apreciar y entender y sentir que se recupera, aunque López Obrador siga divorciado de ellos. No me pareció, por lo que te dijo a ti, que esté abriendo ese juego o sea, todo lo que te dijo es que no hemos logrado comunicar lo que hemos hecho. Uh-huh. Uh-huh. Y como si no hubiera esta belicosidad presidencial contra estos mismos valores que la generación de Sheinbaum y de Martí representan. Entonces yo creo que todavía tiene que dar unos pasos más adelante. Es más político. Sin duda José Alfonso Suárez del Real representaba todavía mejor esos valores, uh-huh, pero no es tan buen grillo como es Martí. Uh-huh. Entonces sí creo que lo necesitan, que me da gusto que hayan protegido a José Alfonso, dejándole en una posición cercana a Sheinbaum, pero a la hora de empezar a jugar ajedrez en serio, pues creo que Martí es la opción adecuada. Gracias, Temoris. Arturo, ¿qué opinas de esa llegada de Martí Batres al segundo cargo operativo en el gobierno de la Ciudad de México y qué alcances o consecuencias le ves? Por favor, Arturo. Voy a hacerle al Lord Molécula contigo, Julio, pero pues creo que está casi todo dicho en la columna astillero del día de hoy en el periódico La Jornada, precisamente sobre este tema, y en el que pues ha abundado, me parece que muy claramente Temoris hace un momento. Yo creo, y sería mi único añadido, me parece una jugada que en principio pues recupera quizás o reposiciona a la tradición izquierdista de López Obradorismo, particularmente en la Ciudad de México. ¿Por qué lo digo?
el López Obradorismo como gobierno ha incorporado a perfiles de distinto signo, o sea, convergen ahí un Manuel Bartlett o un Esteban Moctezuma, que es pues un hombre que viene del neoliberalismo más, creo yo, descarnado del siglo pasado, como fue el gabinete de Ernesto Zedillo. Convergen gente pues que tiene una posición ciertamente progresista, pero de algún modo dentro de los cánones que la misma formación en la carrera judicial o en la corte le dio, como es el caso de Olga Sánchez Cordero, y así podríamos irnos con cada perfil. Sin embargo, creo que Martí, como el propio caso de Claudia, representan esta corriente o esta trayectoria de izquierdas que particularmente en la Ciudad de México tiene un arraigo importante desde los años 60, particularmente desde el 68, en los núcleos universitarios, bueno, pues lo que a lo largo de estas décadas se ha forjado en el movimiento social después del sismo, y evidentemente pues ese origen común destacado como lo fue el CEU. Entonces creo que es una jugada bastante bien pensada y bien calculada. Martí Batres la estaba pasando mal en el Senado, su confrontación con Ricardo Monreal. Hoy me llamó mucho la atención esa foto que pues muestra cómo a final de cuentas la política puede ser más o menos igual en algunas formas que tuitearon por la mañana. Pero bueno, a final de cuentas logra salir de ese ostracismo al que lo había confinado Monreal desde hace casi 2 años, cuando lo tiró de la presidencia de la mesa directiva, y entra un Martí Batres reposicionándose en la Ciudad de México, donde además lo expresabas tú, Julio, tiene una base de trabajo y una base quizás de apoyo más amplia. Ha sido, si bien dirigente nacional de Morena, el primero, por cierto, de Morena como partido político, pues la capital, su ámbito de operación. Entonces, conoce a los grupos, conoce las facciones, es un político, como ya lo apuntaban, y con toda seguridad, pues esta decisión atiende precisamente a la necesidad de este gobierno del capitalino por hacer más política. Gracias, Arturo. Arnoldo, ¿crees que esta llegada de Martí Batres pueda darle a Claudia Sheinbaum una capacidad de recuperar aquellos lugares donde fue derrotada las candidaturas de Morena, por un lado, y qué tanto pueden darse cierto tipo de pues peleas por el poder ante un secretario de gobierno fuerte y con trayectoria propia como es Martí Batres, ahora llegado al entorno de Claudia Sheinbaum? Por favor, Arnoldo. Desde el guanajuatocentrismo, atreviéndome a opinar sobre cosas que sí, francamente, pues no tengo el pulso inmediato como lo tienen Temoris y Arturo, pero yo diría que es un pacto entre políticos, que eso está muy bien. Que es un pacto que tiene como eje el futurismo, desde luego, que es un gran aliciente para los políticos y que hay manera de que se recompongan. Y que Batres, la impresión que me causa a mí es que pues, es muy profesional, supo superar su confrontación con Monreal después de exabruptos iniciales y luego se asumió y transitó ahí sin ser un conflicto, quizás además observando a Monreal y convirtiéndose en un monrealista experto, cosa que le puede servir mucho a Claudia también, y que al final de cuentas son los precandidatos hasta ahora de los 3 mencionados que están en una posición ejecutiva, que manejan un presupuesto, que hacen política directa en contacto con la gente, cosa que no tiene Ebrard y que no tiene Monreal, aunque Monreal lo puede hacer a través, digo, no es lo mismo Zacatecas y no es lo mismo la delegación Cuauhtémoc manejada a larga distancia a través de, y además, bueno, mediada en este caso la delegación por el propio gobierno de la Ciudad de México,
que estar ahí directo en el terreno. Tienen mucho por hacer, o sea, más les vale que se entiendan bien, que aporten las dos características diferentes que los unen, la parte técnica y la parte política, y que trabajen por la Ciudad de México. Y también sería importante que el presidente López Obrador los deje trabajar, porque a menudo esas mañaneras en el corazón del país, que es el Zócalo y el Palacio Nacional, meten mucho ruido. Se lo metieron a Claudia con la pandemia, se lo han metido con el tema de las manifestaciones, etcétera, para que los deje operar políticamente, ¿no? También el presidente tendría que, en algunos casos, salirse de algunas batallas y dejarse ayudar por sus operadores políticos y por quienes él quiere que crezcan como opciones políticas a futuro, ¿no? Gracias, Arnoldo. Temoris, ya estamos en la parte final de esta mesa, son las 2 de la tarde con 48 minutos. Y Temoris, la verdad, no sé cómo veas este tema que propongo para esta última ronda de planteamientos y de respuestas, pero pareciera que a pesar de todos los pesares, con todo lo que se diga, el presidente López Obrador sigue imponiendo la agenda, ya no solo en lo político con la mañanera, ya no solo con sus frases, ocurrencias, señalamientos y con su discurso y su narrativa concreta, sino, pues, ¿qué está pasando cuando hoy la pelea política está, o la discusión o la atención política, más bien, más que la pelea, está centrada en Ebrard y su destape del sábado en una reunión con sus colaboradores, que luego hoy acepta sin aceptarla abiertamente, diciendo vamos a seguir trabajando, pero bla, bla, bla. Claudia Sheinbaum, que dice todos tienen derecho a expresar sus decisiones, yo seguiré trabajando por la Ciudad de México. En fin, pareciera que el escenario político sigue copado por López Obrador y sus fórmulas y sus modos, sin oposición política que hoy presente mayor frente de oposición relevante. ¿Cómo lo ves, Temoris? Pues que mientras, en la medida en que la oposición no sea capaz de construir un liderazgo o algunos liderazgos de los cuales escoger, también la oposición depende del activismo de Andrés Manuel. O sea, quien sea que finalmente sea ungido candidato de la oposición, no va a ser, o sea, de acuerdo como pintan las cosas por ahora, no va a aglutinar gente en torno a sí, sino en contra de Andrés Manuel. Entonces, en la medida en que esta polarización, o sea, esta polarización puede ser el único salvavidas que tenga la oposición para construir una alternativa. O sea, no van a decir, será Moreira o será Alito, bueno, y posiblemente ningún priista, pero sí, supongo que Jorge Romero es uno de los candidatos fuertes. Anaya espera que lo vuelvan a escoger. Ninguno de ellos va a aglutinar. Pero sí, o sea, por sí mismo, pero sí van a decir, todo sea en contra de Andrés Manuel, de Venezuela, del peligro para México, que no nos convirtió en Venezuela, pero a la próxima, quien venga a reemplazar a Andrés Manuel, sí lo hará. Entonces, yo creo que es lo único que podemos ver ahora. Y también vamos a ver qué pasa con la consulta de revocación, porque yo veo a muchos López Obradoristas muy tranquilos. Y también creo que no hay consenso en la oposición de que quieran la revocación de mandato. No lo hay, porque si llegaran a ganar, ¿qué hacen con eso? O sea, ¿a quién ponen en su reemplazo? Y además porque genera un precedente ominoso para quien quiera que gane en 2024. Pero las cosas de pronto se mueven muy rápido. Lo que ocurrió con la línea 12 nos dio un ejemplo de cómo puede ocurrir un evento capaz de, con el potencial, no lo hizo, pero con el potencial de incidir y de cambiar el escenario. Y en 2022 podríamos tener una sorpresa. La distancia que tiene ahora Andrés Manuel entre su aprobación y su contraaprobación se ha reducido en el último par de meses, y quién sabe qué es lo que va a pasar entonces. Entonces yo creo que no se puede descartar que tengamos una competencia dura el próximo año.
Bien, gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿cómo ves pues al menos ahorita pareciera ir ganando la mano en términos de la discusión, el posicionamiento y la agenda, el presidente López Obrador, que ya está poniendo desde ahora sobre la mesa la abierta discusión sobre precandidaturas presidenciales? ¿Qué hace la oposición y qué tanto este experimento del presidente López Obrador puede llegar a buen puerto? Pues yo creo que, mira, el presidente López Obrador va a mantener la agenda, primero pues porque es un comunicador político muy hábil, muy dotado, con el que resulta difícil, ¿cómo se dice? Pues sí, coprotagonizar, digamos. Mantiene el control inclusive de la sucesión. Él sabe que se están moviendo, como a Fox se le empezaron a mover a mitad del sexenio, pero a diferencia de Fox, sabe también cómo conducir ese juego. Si algo sabe hacer López Obrador, pues es política, y en eso creo que lo ha dejado a sus opositores en una situación muy precaria, porque entre el desprestigio y el acumulado histórico de agravios, prácticamente no tienen ya no digamos un liderazgo, una vocería capaz de tener incidencia suficiente en la agenda pública como para contrapesar la posición presidencial. Ahora bien, yo creo que a final de cuentas uno en estos 3 años puede más o menos prever que así seguirá siendo, y que la única forma de que ese posicionamiento presidencial cambie tendría que pasar porque, fracasen políticas públicas muy específicas y de eso se convenza la sociedad. Cosa que yo siento a veces muy difícil, especialmente pues porque aún cuando ha habido errores graves, su voz sigue teniendo una importancia pues tremenda, enorme en la ciudadanía. Entonces, creo que pues a grandes rasgos eso, va a mantener el control de la agenda, va a mantener el control de la narrativa, y creo que las oposiciones van a tener que mantener un trabajo, por ahora un trabajo hormiga, porque ni siquiera en aquellos casos en los que pudiéramos considerar que pues tienen a sus mejores cuadros con buena posición después del proceso electoral, estos cuadros sean capaces de erigirse como una voz de contrapeso y de oposición definitiva para el presidente. Siento que ese trabajo va a ser más silencioso, va a ser más abajo, y que en buena medida pues hay perfiles que ya están operándolo. Pondría ejemplos como el de Santiago Krill y de otros, pero bueno, ya sería irnos todavía más a fondo en este asunto, pero sí, creo que va a mantener la voz cantante y la agenda. Bien, gracias, Arturo. Arnoldo Cuellar, pues abriste la mesa y te toca cerrar en esta ocasión. ¿Qué opinas sobre este predominio, al menos en agenda mediática, de las propuestas políticas de López Obrador respecto a destape de presidenciables, y cómo ves a la oposición? Por favor, Arnoldo. No, yo creo que López Obrador abre el tema también para matar otras posibles discusiones, críticas, etcétera, y trae a todo el mundo muy ocupado en el asunto. Sobre todo, pues a los medios, a los que conoce muy bien y que les gusta ese juego, el juego del tapadismo. Ya lo hemos aquí dicho otras veces, y agrandamos, servimos de altoparlantes para lo que él suelta, y entonces surgen todo tipo de especulaciones. Desde luego que en las reglas estas viejas de esa política mexicana, que López Obrador conoce muy bien, por 2 cosas, porque las vivió y porque es un estudioso y porque estuvo cerca de González Pedrero y es un observador. Él sabe que lo más difícil de gobernar es el gobierno. Pero también los tiempos en México han cambiado mucho. Ya hay problemas reales que no obedecen ni a intrigas ni a conspiraciones de los
dueños del presupuesto público que surgen de otras partes. Un ejemplo, pues fue la pandemia, ¿no? Y la situación global de todo tipo. Otra situación que está ahí es esto que le está ocurriendo con el TEMEC, que puede llegar a multiplicarse, que puede ser una ficha de dominó que caiga el tema laboral y los sindicatos. Y por más que él no quiera meterse con la CTM, como lo ha mostrado, o con las otras centrales, puede ahí ocurrir una desestabilización. Y luego está el tema de la delincuencia organizada, por regiones diferente en cada caso, pero que va a constituir un tema importante de agenda, sobre todo si siguen ocurriendo confrontaciones, si el ejército se ve provocado y tiene que responder, aunque él no quiera en un momento dado, ¿no? O si hay presiones norteamericanas para atrapar a como dé lugar a un capo que trae ahorita la bola negra, ¿no? Entonces, bueno, López Obrador creo que está administrando lo administrable del tramo de 3 años que le falta, que es su gobierno, que no se le escapen, les puso el reflector para tenerlos observados, no solo por... Se pasmó un poco aquí la voz de Arnoldo Cuéllar. Esperemos que se desguanajuatice esta imagen y que podamos volver ya con él en esta parte final. Bueno, pues mientras recuperamos la señal con Arnoldo Cuéllar, Temoris, pues ya estamos en la parte final. ¿Algún postrecito informativo o analítico que quieras agregar? Pues yo, en realidad ya me agarraste un poquito por sorpresa, pero digo, y además no son los temas que solemos tratar aquí, pero está muy interesante el tema cubano, ¿no? Lo que está ocurriendo allá, la posibilidad de que se logre entender qué es lo que está pasando más allá de asumir posturas extremas de un lado o del otro, qué es lo que está ocurriendo, en donde unos dicen es la CIA y los otros dicen es el pueblo, y seguramente la realidad está en medio. Me parece que sí es vital lo que dijo el presidente y muchos otros más, que el bloqueo se retire. O sea, con bloqueo no se puede hablar, pero eso no significa que no haya un sector de la población al que no se le permite expresarse y que tiene derecho a hacer. Bueno, gracias, Temoris. Nos dicen que Arnoldo reporta que se cortó el suministro de energía eléctrica. Esperemos que pronto vuelva, si alcanzamos a despedirlo aquí, y si no, le enviamos nuestro saludo y agradecimiento por esta participación. Bueno, pues gracias, Temoris Greco. Arturo, ¿algún comentario final antes de cerrar esta mesa? Bueno, sí, y básicamente ya lo comentaste, pero me llamó mucho la atención hoy por la mañana pues la noticia del fallecimiento de el Guaymas. Sí. Este hombre, pues vi por ahí alguna reseña de algún perfil que le hicieron donde decían que era como un rockstar de las izquierdas históricas, y pues sí, él fue uno de los protagonistas de aquella legendaria fuga de Oblatos, del penal de Oblatos en Guadalajara. Un episodio auténticamente peliculesco, me parece, y también con víctimas de la parte oficial. Pero bueno, un episodio histórico que me parece, pues es interesante traer a cuento. Si no me equivoco, son 45 años, ¿no? Porque fue en el 76. Y bueno, pues me llama la atención porque creo que es de estos perfiles cada vez menos frecuentes de encontrar en las generaciones posteriores, y sobre todo en las más recientes. Veía por ahí un comentario de su hijo que decía que ayer todavía fue a la manifestación de solidaridad a la Embajada de Cuba, ¿no? Entonces, pues sí, se trata de gente de izquierdas que con todo mantuvo y ha mantenido desde abajo su postura, y bueno, pues creo que es interesante repasar estos episodios históricos. Muchas gracias, Arturo. Sí, gracias, qué bueno que lo recuerdas. Pues gracias y buenas tardes, Arturo.
Muy buenas tardes, Julio, y gracias por la invitación, como siempre, y por esta coincidencia con nuestros amigos Temoris Greco y Arnoldo Cuellar, que hoy se nos adelantó en el cierre, pero a quien le mando un abrazote sin ¿cómo se dice? Sin inquina ni nada de por medio. Luego en ese chat son muy amarranavajas. Gracias, Arturo. Temoris, pues ahí sigue la cuestión Coahuila, Guanajuato, pero bueno, gracias, Temoris. Sí, hay que ver quién es el autor del espionaje, si el fiscal o el saltillense. Eso, no, nos quieren dividir, Arnoldo Cuellar. Además, igual hasta le mandó cortar los cables ahí. Ahorita, claro. Muy bien, pues gracias a Temoris, Arturo, a Arnoldo Cuellar, que el suministro de energía eléctrica le impide comunicarse, pero nos envía por chat el saludo y la despedida. Así es que gracias y espero vernos el próximo martes. Gracias.